Bien, como lo anunciamos, le damos la cordial bienvenida al sociólogo Héctor Rodríguez, ex gerente de Yachay. Con él vamos a hablar sobre la demanda contra Ana Belén Cordero y el pedido de levantar la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo está, sociólogo? Gracias por acompañarnos. Primero le consulto si nos escucha. Muy bien, fuerte y claro, como todas las mañanas, mi querido amigo. Gracias, sociólogo. Bueno, la semana pasada hemos visto en la mayor parte de los medios de comunicación de lo que un juez está pidiendo levantar la inmunidad parlamentaria a la asambleísta Ana Belén Cordero, para poder seguir un proceso judicial. ¿Cuál es la demanda que usted ha planteado contra la asambleísta Ana Belén Cordero de las filas de Creo, sociólogo? Bueno, el 27 de septiembre de 2021, la Ahí, señora correcto. Ana Belén Cordero Bien, posteó esta valoración, que yo, Héctor Rodríguez Chávez, he adquirido un vehículo Suzuki Forza o Suzuki SZ por $120,000 cuando estaba al frente de Yachay Empresa Pública. Y esto está totalmente reñido con la verdad. De ninguna manera se puede afirmar tal patraña. Aquí está el contrato, en el cual se señala claramente que fueron $120,000, pero para 6 vehículos. 6 vehículos. La ineptitud, la mala fe, la falta de conocimiento y lo que es peor, la mentira nos gobierna en este momento. Lamentablemente, el afirmar una barbaridad de esa naturaleza conlleva un daño a la honra, conlleva una calumnia que me afecta personalmente y a mi familia. Y eso no lo vamos a permitir. Porque por más que sea la esposa del secretario jurídico de Presidencia, por más que sea la señora asambleísta, amiga del presidente de la República o lo que fuese, tiene que respetar el ordenamiento jurídico de este país. Y por eso, por esa sencilla razón, acudimos a la justicia. ¿Para qué? Para pedir que la inmunidad parlamentaria no sea impunidad. Es decir, que primero se contraste y que la señora, aun cuando se le demostró al frente del Pleno de la Asamblea, en la Comisión de Fiscalización, se le demostró con pruebas fehacientes que sus afirmaciones estaban siendo equivocadas, ella se mantiene y con la caja de resonancia de los medios afines al gobierno disque del encuentro, simplemente vilipendian el derecho a la honra y al buen nombre de un ciudadano cual es Héctor Rodríguez. Quiero decirles que Héctor Rodríguez respetó las instancias institucionales, porque cree en ellas desde su comparecencia en la Asamblea desde junio de 2017, en el cual demostramos una probidad y experticia en el puesto en el que nos encontramos. Héctor Rodríguez, como responsable de la política de educación superior, tomó la decisión de dar la cara, de quedarse en el Ecuador y defender lo que hizo. Brindar por primera vez en la historia 20,000 becas para jóvenes ecuatorianos de las mejores universidades del mundo, como Harvard, como MIT, Cambridge. Qué orgullo ver a personas de escasos recursos que antes no tenía ni siquiera para ir pagar el pasaje para ir a la universidad local. Con la gratuidad de la educación superior y con la política de becas, accedieron a las mejores universidades del mundo. Héctor Rodríguez tuvo la osadía de plantearle al Ecuador la construcción de un parque tecnológico que marque que la ciencia, la tecnología, la innovación sean el motor de la economía nacional. El peor gobierno de la historia le quitó el presupuesto, más de la mitad del presupuesto, a la Universidad Pública Ecuatoriana. Le quitó el presupuesto a Yachay. Y el gobierno del encuentro, que es la segunda parte de esta serie de terror que hoy vivimos en las calles de nuestro país, eliminó las becas, eliminó todos los incentivos para hacer un Ecuador basado en ciencia y tecnología. Hoy por hoy inauguran oficinas en Israel y no son capaces de brindar el apoyo presupuestario que tanto necesitan nuestras universidades.
Paradójicamente, la persona que me calumnia, la persona que ataca a Héctor Rodríguez y su familia, fue beneficiaria de una de estas becas. Y aquí sigo para exigir justicia y luz para mi familia. El daño que le han hecho al país no puede permanecer en impunidad. Ese oscurantismo que hoy acusa con mentiras tiene sus manos manchadas de sangre por su inoperancia al frente de un gobierno que no saben ni siquiera qué hacer. Pretender destituir al juez por procesar este pedido es legitimar a una autocracia dominada por la familia que hoy es arrendataria de Carondelet, y no lo vamos a permitir. Bueno, hemos visto ya justamente el pronunciamiento del presidente de la Comisión de Fiscalización, que se solidariza con ella y que ataca a la justicia porque está pidiendo levantar la inmunidad parlamentaria de la asambleísta Ana Belén Cordero. Sociólogo, bueno, hay críticas, aparte del tema Yachay, pues cuánto se ha invertido en cada estudiante. De acuerdo a la revista Vistazo, se habla de que se ha invertido $301.500 por cada estudiante que se ha graduado. Ellos solamente hacen un presupuesto de acuerdo a la inversión que se ha hecho en el momento. O sea, como que Yachay se va a cerrar en una primera promoción. ¿Por qué se hace este tipo de comparaciones? Por el simple y sencillo delito de haber creído en la juventud ecuatoriana. Hablemos de economía política. Al intermediario, al chulquero, no le conviene que se generen capacidades propias de parte de una sociedad para poder trascender de la pobreza y romper ese círculo en el cual nos hemos convertido en un país exportador de elementos de postre, como el banano, como elementos sucedáneos y totalmente marginales en la economía, como son las flores o el propio camarón. A los importadores y a los intermediarios, a los chulqueros, les conviene tenernos ignorantes. Y por eso confunde a la gente. Si yo hago un esfuerzo el día de hoy en adquirir un taxi, en endeudarme y en comprar un taxi en unos $15,000, las primeras 2 carreras no es que van a costar cada una $7,500. Hay que medir los proyectos en su real dimensión. Y claramente, yo demostré en la Asamblea Nacional desde 2017 y me he cansado de esgrimir estos argumentos ante la Contraloría General del Estado. Cuando maliciosamente se trata de hacer divisiones alegres y dice, bueno, invirtieron $320 millones en un parque tecnológico y ahora dividamos para 600 estudiantes. No hay una peor estupidez como la que menciono del taxi. Hoy por hoy, la economía mundial requiere más gente preparada, requiere inversión en tecnología, en innovación, requiere más ingenieros. Tenemos un déficit de alrededor de 1 millón de ingenieros como sociedad andina. Solamente en la región se requieren más de 1 millón de ingenieros. Y Ecuador va a la retaguardia en este ámbito de generar talento humano especializado para poder competir, no por salarios básicos, no por falta de recaudación de impuestos, sino porque seamos buenos en lo que hacemos. Y realmente hay un interés en convertirnos en heladeros y convertirnos, con todo el cariño del caso, y convertirnos en cargadores de cabezas de banano, en lugar de convertirnos en ingenieros y en científicos capaces de dar la vuelta al sentido de la historia. Por eso no nos quieren. Porque le dimos educación gratuita al hijo de la empleada doméstica que laboraba con precarización laboral durante toda su existencia. Porque durante toda la historia del país nunca se tomó en cuenta la posibilidad siquiera de subvertir el orden internacional y convertirnos en un país líder. Y eso fue lo que le propusimos al país. Eso les enoja. Y a gente descalificada, tanto académica como moralmente, como el presidente de la Comisión de Fiscalización, que es un egresado de una universidad que fue cerrada por estafa académica, hoy pretende darnos clases de moral y de buenas costumbres. Pues que justifiquen esta calumnia
ante las autoridades del caso. La inmunidad parlamentaria es una institución que se inventó precisamente para proteger a los legisladores ¿ante qué? Ante el abuso de poder, al posible abuso del Estado, del gobernante, y dotarle de abajo hacia arriba al representante del pueblo de tener la posibilidad de defender sus más altos intereses. No al contrario, lo que está haciendo la señora Cordero es utilizar su influencia como esposa del secretario jurídico de la presidencia para presionar a los jueces y trasladar a la política un asunto que es flagrante, que la denuncia que yo he puesto es por un hecho objetivo. No se compró un vehículo en $120,000 como ella aduce, y calificando de atraco Sociólogo. mi gestión al frente de Yachayepé. Y eso es mentira. No vamos a permitir que haya impunidad en este país. Sociólogo, a pesar de que usted ha demostrado que se han comprado 6 vehículos, ¿la asambleísta no ha buscado retractarse o pedir disculpas de lo que ha dicho? La soberbia y la impunidad es lo que caracteriza al gobierno del encuentro. Como cuando Guillermo Lasso señaló que en mi gestión al frente de Yachay, Ciudad del Conocimiento, se habían vilipendiado 1.200 millones de dólares, y el propio ministro de Finanzas de este gobierno, el propio ministro de Finanzas, remite a la comisión pertinente de la Asamblea Nacional las certificaciones presupuestarias, donde se demuestra que no se asignaron más de 320 millones de dólares para iniciar la construcción de este parque tecnológico, y que lamentablemente el primer capítulo del peor gobierno de la historia le quitó el financiamiento, le quitó la partida presupuestaria. Y el segundo capítulo de esta serie de terror, que se llama Peor Gobierno de la Historia, esta serie de terror que nos tiene acongojados en nuestras casas viendo el sicariato, viendo las matanzas en las cárceles, viendo cómo se roban hasta las pistolas de los polvorines de la Policía Nacional. Este gobierno, que es incapaz de sustentar sus afirmaciones, nos acusa con el dedo a gente que hemos tenido las manos limpias, y por 4 años hemos dado la cara. Yo, Héctor Eduardo Rodríguez Chávez, me quedé en este país para dar la cara. Y aquí estoy. No te tengo miedo, acusadora. No te tengo miedo, señor asesor jurídico de presidencia. Aquí estoy porque tengo la verdad en mis manos, porque he demostrado durante 4 años que la mediocridad no puede ganar a la razón. Correcto. Se sigue manteniendo de que, bueno, ya no son los 1.000 y pico de millones de dólares como decía el presidente de la República. De acuerdo a la revista Vistazo, se dice que ustedes invirtieron o gastaron 602 millones de dólares. No sé si es la cifra correcta, aunque usted nos habla de que son 300 y pico. La fuente debe ser la fuente oficial. Académicamente, uno no puede falsear a la verdad. Se le hace la consulta al ministro de Finanzas y el ministro de Finanzas es claro: 320 millones de dólares fueron invertidos en los años 2012, 2013, 2014 hasta el 2017. 320 millones de dólares asignados al proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento, que fueron interrumpidos en 2016 por los problemas económicos que atravesaba el país y no se pudo completar la construcción como debió habérsela hecho en tiempo y forma. ¿Cuál es el problema? La mala fe. Y los cálculos. La falta de conocimiento y la estupidez política de querer indilgarle todas sus fallas al gobierno anterior. Sociólogo, y los cálculos que hacen ellos de que se gasta más de 300,000 dólares en cada estudiante, ¿con qué presupuesto lo hacen? A ver, ellos hacen un cálculo dividiendo toda la inversión inicial en un proyecto académico, como es la construcción de un parque tecnológico para cada estudiante graduado, que son un poco más de 600 estudiantes a la fecha. Pero lo que no se dice es que también se construyó un instituto técnico tecnológico que alberga a más de 2.000 estudiantes de Imbabura,
Lo que no se dice es que se construyó una unidad educativa del milenio con capacidad para 1.900 estudiantes y que da cabida a los históricamente desplazados en uno de los cantones más pobres del país, cual es Urcuquí. Lo que no se dice es que se construyó un centro de salud tipo B con capacidad de investigación y desarrollo en salud pública. Tampoco se dice que se compró la supercomputadora más potente de América Latina, el Kinde 1, y que se la mantuvo apagada hasta hace pocos días por la inoperancia y la ineptitud de esta gente. Esta supercomputadora, ¿para qué se la compró? Para predecir de mejor manera los modelos matemáticos que sirven para el modelamiento del clima, para las mareas, para predecir los desastres naturales, para tener seguridad informática y que no le hackeen el sistema a las entidades públicas críticas, para que no tengan que, con la cara roja, los cachetes colorados, mirar a una cámara y decir que hay más de 300,000 licencias mal entregadas, o que tengan que dar vuelta atrás a un montón de trámites, o que tengamos que volver a los 70s o a los 90s en términos de gestión pública, esperando 3 meses para tener una licencia o una cédula de identidad. Para eso sirven las capacidades de supercomputación que hay en Yachay. Hoy tienen, por el amor de Dios, tienen impresoras 3D, tienen una capacidad instalada para matricería, para generar un impulso a la capacidad técnica y tecnológica de la industria metalmecánica, de la industria de los plásticos, de la industria petrolífera. Tienen botados más de $200 millones en edificios que ni siquiera se dignan en terminar, teniendo el presupuesto. ¿Cómo es posible, por poner un parangón, cómo es posible que los profesores de nuestro país tengan que hacer huelga de hambre para que les paguen, mientras tienen la plata guardada en los bancos en Suiza? No es por falta de plata, es por ineptitud, por mala fe y desconocimiento. Sociólogo, hay críticas también de que los edificios no están legalizados, que hay terrenos o hay más de 600 hectáreas que están arrendadas de este proyecto. ¿Qué podría decir usted a esto? Vamos por partes. Este es la ayuda a memoria de lo que se le envió a la Asamblea Nacional. Aquí consta un resumen de las distintas consultorías que se realizaron durante mi gestión, precisamente para determinar cuál era la funcionalidad de 5 edificios que tienen cuestionamiento de parte de la Contraloría General del Estado. Y tanto las consultorías como posteriormente los peritajes de la función judicial, porque acudimos a la función judicial en búsqueda de justicia. Y estos peritajes son extremadamente claros y dicen que los edificios son funcionales, que los edificios no tienen afectación estructural grave y que luego de hacer modelamientos matemáticos, modelamientos físicos, no con fotos de Google Earth como está acostumbrado el presidente de la Comisión de Fiscalización, trayendo a un disque experto que es profesor de geometría y cuyo análisis se fundamenta en una foto de Google Earth. Por el contrario, nosotros acudimos a peritos de la función judicial y establecen que los edificios no tienen afectación estructural grave, lo cual quiere decir que deben ser terminados y puestos en funcionamiento, puestos a la orden del sistema de educación superior. En este país hacen falta más de 85,000 cupos para la universidad y se dan el lujo de tener botados edificios que plenamente pueden ser utilizados. Por otro lado, la Contraloría dice que Héctor Rodríguez no arrendó los terrenos de expropiados en Yachay para sembrar caña de azúcar y sembrar maíz. Señores, lean el plan maestro, les hemos dicho varias veces. Señores, no se expropió ni 1 hectárea para continuar haciendo lo mismo que hacían los hacendados
que vivían en Miami y usufructuaban del arriendo de las tierras para el monocultivo de caña. De lo que se trataba de la construcción de un parque tecnológico, empezamos a urbanizarlo, por eso no podíamos seguir cultivando maíz y seguir cultivando caña en esos espacios. El INIAP, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, tiene un grave problema que en el sur de Quito, en donde se encuentra la estación experimental Santa Catalina, tiene un problema de invasiones. Tiene un problema enorme porque Quito ya le absorbió a ese predio que inicialmente estaba en un piso climático apropiado para desarrollar investigaciones en leguminosas, en papas, en una serie de cultivos que eran prioritarios para el país. Pues lo que se hizo en Yachay es expropiar 1000 hectáreas y ponerlas a disposición del INIAP. ¿Sabe lo que hace el peor gobierno de la historia, fase 2? ¿Sabe lo que hace? No ocupar ese espacio y arrendarlo para los amigos de los liquidadores y de los administradores de esos espacios, en lugar de trasladar y permitir que Quito se desarrolle y que se construya lo que está planificado construir ahí, que es el campus sur de la Universidad Central, que se construya una serie de elementos y servicios públicos para la gente del sur de Quito, que habitan más de 1 millón de personas en esa zona. ¿Cómo es posible que tengan un edificio de más de 60,000 metros cuadrados, sin ninguna objeción técnica, sin ninguna objeción de ingeniería, que era el apropiado para llevar los institutos públicos de investigación a desarrollar su trabajo en Yachay? ¿Cómo es posible que lo tengan desocupado y digan que no hay espacio para laboratorios y no hay espacio para aulas? ¿Cómo es posible que recién el día de hoy se abran las puertas de las residencias universitarias para los estudiantes al corre que te coge, en lugar de haberlas funcionalizado a tiempo y entregado las llaves para que administre la universidad, cuando los predios están a nombre de Cenecit? ¿Cuán difícil es reconocer el mérito de un grupo de profesionales ecuatorianos para ponerse a trabajar y mejorar esa gestión? Sociólogo. Revista Vistazo, cuando antes de publicar este reportaje lo contactó a usted para contrastar lo que denuncian. Revista Vistazo es un pasquín como Ecuavisa a la hora de tapar la ineficiencia de este país, a la hora de estar manejando datos arteros, total y absolutamente inventados, como lo hace el presidente de la República al decir que son 1.200 millones. Nunca me han contactado para contrastar las versiones al menos y demostrar con pruebas. Esto es con pruebas, señores. Con pruebas, con documentos. ¿Quién dice la verdad? Y yo no voy a permitir que a la familia Rodríguez, una descalificada como Ana Belén Cordero, la difame, la calumnie y nos trate de atracadores cuando hay pipones en la asamblea que no saben ni siquiera leer un contrato para poder abrir la boca y señalar una estupidez de tamaña naturaleza. Sociólogo, dentro de todo lo que publica Revista Vistazo, se dice que hay 4 vehículos Suzuki Forza SZ, cada uno con un valor contable de $141.352. No sé si esto se refiere a lo que hablamos hace un momento, y también que hay una camioneta D-Max que costó $79.867. La estupidez no tiene límites y uno siempre se puede asombrar de los alcances que tienen la mala fe combinada con la inoperancia. Aquí está, señores, aquí está. Contrato 0034 de 2013. Y en su parte pertinente, aquí dice, aquí está, 6 vehículos. 6 vehículos. Te voy a poner el monto. 6 vehículos, ya, ahí está el monto. Precio del contrato. Incluido mantenimiento, por si acaso, por 5 años. Correcto. Ya, si realmente fuera el caso que yo, al frente de una entidad pública, hubiese autorizado una compra de esa naturaleza, hay 2 partes, pues. Hay 2 partes. El comprador y el vendedor.
El vendedor es la empresa, y yo quiero que le den lectura, por favor. ¿Cuál es la empresa? ¿Qué empresa? Aquí. ¿Qué empresa le vendió? Transportes. Ya, Omnibus BB es la ensambladora de Chevrolet en el Ecuador. Y emplazo públicamente a las autoridades de Omnibus BB a que señalen cuándo Héctor Rodríguez autorizó la compra de $120,000 por un vehículo Suzuki SZ. Porque si hay un corrupto, hay un corruptor. Por supuesto. Y yo he de haber recibido, entonces, plata de Omnibus BB. Encáusele a Omnibus BB por ser parte de esta red de corrupción, pues. El contrato es el 034 de 2013. Vistazo miente, como miente Cordero. O sea, por lo menos tenían que haberlo llamado usted antes de publicar ese reportaje. No, ya, que me tengan antipatía. Que no me llamen. Hagan su trabajo, señores periodistas. Métanse a la página del CERCOP y descárguese los contratos. Vean los asientos contables que dejé yo hasta 2017. Y en el asiento contable, que permanece auditado por la propia Contraloría General del Estado, se establece claramente que este contrato es válido y este contrato está vigente. La inoperancia del peor gobierno de la historia y su parte 2 hoy nos llevan a tener verdades de perogrullo y estarnos ocupando como un asunto público de la estupidez, mala fe, desconocimiento y absoluta inoperancia de sus funcionarios al frente de la Asamblea y la caja de resonancia, que es esa prensa corrupta que divulga y presiona a jueces para hacer de las suyas al frente del Ejecutivo. Sociólogo, ¿cuántas observaciones ha tenido de parte de Contraloría dentro de todo este proceso que, bueno, se ha hecho mediático de parte de esta institución que controla los bienes del Estado, en el tema de los contratos incluso? ¿Ha habido algún tipo de observación? Como mencionaba yo al inicio de la entrevista, personalmente y familiarmente tomé la decisión en 2017 de afrontar todas y cada una de las acusaciones que vengan de Contraloría, de Fiscalía, de la Asamblea Nacional y dar la cara. Personalmente he enfrentado 96 procesos administrativos y judiciales, de los cuales he salido airoso absolutamente en todas, como lo demuestro y lo entregamos en este oficio remitido a la Asamblea Nacional, y que todas y cada una de las observaciones de Contraloría han sido rebatidas con pruebas, que no puede ser posible que ni siquiera se dignen en leer los contratos, por favor, que no vean bien el asiento contable. ¿Cómo puede ser posible que pretendan glosarme con $15,000, con $17,000 por no haber arrendado terrenos que estaban construyéndose, que estábamos construyendo infraestructura? ¿Cómo me pueden pretender encausar de manera administrativa o de manera civil por no haber sembrado caña de azúcar en terrenos que estaban siendo parte de la construcción de un parque tecnológico? Cuando el objeto de la expropiación fue claro y conciso: construcción del proyecto Yacha y Ciudad del Conocimiento, parque tecnológico, parque industrial, universidad y demás instituciones asociadas al proyecto. Nosotros cumplimos en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que se hizo? Se certificó el presupuesto, se constituyó una empresa pública encargada de la construcción, el desarrollo, la planificación, y tuvimos aliados maravillosos desde el extranjero, gente comprometida con el desarrollo del país, entregando su vida a un proyecto de esta naturaleza y que hoy por hoy se ve manchada en su honra por gente descalificada como el señor Villavicencio, egresado de una universidad cerrada por estafa académica y que hoy pretende dar cátedra de buenas costumbres. Hoy se cree abogado el señor, cuando ni siquiera debe haber abierto un libro, pues. Esos señores, o como la señora Ana Belén Cordero, porque muestra su anillo de casada con el
secretario jurídico de la presidencia piensa que todos tienen que hacerle la corte, incluyendo la gente en la Corte Nacional de Justicia. Esta señora tiene que justificar o pedir disculpas por sus afirmaciones. No se puede jugar con la honra. Esto es un delito flagrante y conmino a la Asamblea Nacional, a cada uno de los representantes del pueblo ecuatoriano, expresados en sus curules, para que le retiren esa alcahuetería para levantar el dedo y apuntar contra la honra de un inocente, por arruinar la carrera profesional de alguien que cumplió con su deber a la patria. Por eso pido justicia. Exijo de los tribunales de la República del Ecuador y de la Asamblea Nacional del Ecuador, exijo justicia, porque estamos con la razón. Sociólogo, ¿usted no teme por su vida? ¿Tal vez ha recibido algún tipo de amenazas? Ya estamos hechos al dolor. A mi hijo, yo no le voy a legar nada, ningún patrimonio, excepto mis manos limpias. Y lo peor que podemos hacer como ecuatorianos es tenerle miedo a la ignominia. La gente está acostumbrada a mandar como que si fuéramos cajeros de sus bancos. No soy una sucursal del Banco del Barrio, señor Lazo. Y cuando usted dijo que yo había vilipendiado 1.200 millones de dólares, le pedí la certificación presupuestaria a su ministro de Finanzas y lo desmintió, como lo demostramos en la Asamblea Nacional. No vamos a permitir que al país se lo mienta y se le siga mancillando. Suficiente con la sangre que hay en las calles. Pónganse a gobernar. Hagan lo que prometieron en su plan de trabajo. Por eso votó la gente. Y como demócratas que somos, tenemos que respetar la decisión del pueblo, pero que no se mienta. A los cuestionamientos que hay de los sueldos que recibían las autoridades, el caso del rector de Yachay, $16,000, esos sueldos ya estaban establecidos dentro de la creación de Yachay, me imagino. Ahí no hay cuestionamientos hacia usted. Permítame hacer una acotación al respecto. En 2014 se expide un decreto ejecutivo, justamente en febrero de 2014, en el cual se regula la escala salarial para las autoridades universitarias dentro de las universidades y escuelas politécnicas públicas del Ecuador. ¿Con qué condiciones? Se puede ganar más que el presidente de la República. Es decir, ningún funcionario público, en teoría, puede ganar más que el presidente de la República. Ese es un tope. En ese entonces, el presidente de la República ganaba alrededor de $7,000. Pero hay el caso en el cual un funcionario, dígase un técnico de Petroecuador, un ingeniero experto en petróleo, que le pagan más en la competencia de Petroecuador de carácter transnacional, y por garantizar el talento humano, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano? Subir la escala salarial de ese tipo de profesionales, hasta lo que se denomina SP14, SP15, SP20, que ganan más que el presidente de la República. Y es así como se expidió ese decreto ejecutivo, pero no para Yachay, sino para cualquier universidad o escuela politécnica pública del Ecuador. ¿Cuáles eran las condiciones? Que tenga más de 100 publicaciones de alto impacto académico a nivel mundial. Segundo, que tenga cuarto nivel, título de PhD, conferido por una de las 100 mejores universidades del mundo. Tercero, que tenga una carrera académica y que haya demostrado el liderazgo de proyectos universitarios o proyectos científicos de gran magnitud. Y es así como llegamos a traer al científico español más connotado de los últimos 30 años, me atrevo a decir, se llama Fernando Albericio. Es una persona realmente excepcional en términos académicos. Hoy por hoy él tiene 980 publicaciones de alto impacto académico. O sea, discúlpeme, no es lo mismo publicar en 4 pelagatos un artículo mediocre sin sustento ni técnico ni jurídico y peor académico,
a publicar 980 artículos en revistas como Science, como el American Journal of Chemistry, o con libros editados por Cambridge University Press. O sea, realmente un lujo de académico. Otro lujo de académico, Ares Rosakis, decano de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la universidad más prestigiosa del mundo en términos de ingeniería, en ese momento el Instituto Tecnológico de California, Caltech. Asimismo, trajimos otro científico decano en la Universidad de Pensilvania, en Penn State. Hicimos un trabajo enorme por cautivar, y gente que vino ganando 1/3 de lo que ganaba afuera. 1/3. Claro. Otras personas que vinieron a ganar 1/10 de lo que ganaban afuera, en una escala salarial que la acotamos a la realidad regional, entendiendo que las universidades que más pagan en la región son las de Chile y las de México. Pero no podíamos igualarnos a aquello, así que pusimos a la mitad de lo que ganan las autoridades académicas en dichos países. Voy a poner un ejemplo, si me permiten. Por supuesto. Socialmente, como sociedad, nosotros premiamos al esfuerzo y al mérito deportivo. ¿Cuánto se le paga al director técnico de la selección, o cuánto se le paga al director técnico de un equipo de fútbol de media tabla para arriba? Y el salario va a estar encima de los $50,000 mensuales. Y en el caso de la selección, probablemente más del doble. ¿A qué voy con esto? Si socialmente nosotros queremos clasificar al Mundial en una hazaña deportiva, que dicho sea de paso, nos sentimos orgullosos los ecuatorianos, premiamos monetariamente o financieramente ese hecho. Pero si queremos ganar el campeonato del desarrollo, al menos regional, ¿por qué no pretendemos dar un salto cuántico de un día para el otro? Pero se necesita los mejores directores técnicos, los mejores cracks en términos científicos para poder dar ese salto en términos de ciencia y tecnología. Esto lo entendió China, esto lo entendió la India, esto lo entendieron los países de Medio Oriente al trasladar la renta petrolera o la renta, los excedentes de sus economías para invertir ¿en qué? En ciencia y tecnología. En Qatar, justamente el país donde va a ser el Mundial de fútbol, le pagan a las autoridades universitarias encima del $1.000.000, encima del $1.000.000 anuales. Más carro, más casa, más viajes, etc. Acá la gente se queja porque un científico de clase mundial se le pagaba entre 13 y $16,000, pero no era exclusivo para Yachay, lo podía hacer cualquier universidad. Es que no hay plata en el Ecuador, pero sí hay plata para tener en los bancos de Suiza, pues. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos rasguemos las vestiduras por pagarle un salario de $4,000 a un profesor universitario, cuando históricamente estábamos sumidos en el subdesarrollo pagándoles $800 o menos, obligándoles a profesores universitarios a tener que salir a taxear en las noches para redondear el dinero necesario para subsistir con su familia? Y lo hablo por experiencia propia. Mi propio suegro, ex decano de la Facultad de Economía en la Universidad Central, tenía que tener hasta 3 trabajos para redondear el salario de su familia. 3 trabajos. Cuando en 2010 lo que se hizo fue dignificar, quitar la precarización laboral de la escala salarial en el Ecuador y premiar socialmente al científico para que no haya fugas de cerebros. Qué doloroso es ver que profesionales ecuatorianos tengan que huir del país del encuentro para ir a lavar platos en Nueva York nuevamente, o ir a recoger brócoli en España. Cuando aquí hay todas las condiciones necesarias para el desarrollo, por favor. Nuestro delito fue creer en los jóvenes, creer en la ciencia y la tecnología. Estos son unos oscurantistas. Sociólogo. Esta gente es oscurantista, este señor Villavicencio impresentable.
Es el French Poodle de Carondelet. Es el French Poodle porque sale a ladrar y cuando uno se pone al frente no tiene calidad moral para presentar sus argumentos. Sociólogo, y estamos regresando a lo que era lo anterior, el sistema de pago a los docentes. Le cuento que a este medio han llamado varios docentes de la Universidad de Milagro, la UNEMI, una de las mejores universidades que tiene el país, creo que está entre las mejores universidades, donde se los está contratando a los docentes de esta universidad solamente por 4 meses. Por 4 meses y les han bajado el sueldo. Creo que les han bajado alrededor del 30% del sueldo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya un docente no puede dedicarse solamente a la docencia, sino tendrá que buscar otras actividades, porque si solo me contratan por 4 meses, ¿qué voy a hacer esos otros meses que no voy a recibir un sueldo? La precarización laboral y la denominada ley humanitaria no pueden estar por encima de la Ley Orgánica de Educación Superior ni de la Constitución de la República. No es una invitación, es un deber moral de un ciudadano, de un profesor universitario levantar la voz y el pie de lucha reclamar por sus derechos. Porque las demandas que hemos interpuesto ante la justicia, que hoy les escandaliza a estos señores, estas demandas son por derechos y por justicia, no se pueden limpiar con la Constitución y con las leyes de la República que hoy quieren reformar para sumirnos en el subdesarrollo. Por favor, yo hago un llamado. Si de algo sirve esta demanda, que sirva para despertar la conciencia de que tenemos derecho, de que tenemos la capacidad y tenemos la valentía para reclamar sobre lo injusto del tratamiento de los inquilinos de Carondelet, diría de los arrendatarios, porque algo están dejando por ahí. Sociólogo, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Me parece que ha sido muy buena, interesante también su exposición y donde justamente se desvirtúa tantas cosas que se han dicho. Gracias. No, yo agradecerles enormemente por el espacio, el profesionalismo y también por la posibilidad de contrastar, porque la verdad no es una sola. La verdad se construye en el debate público, con argumentos, con sustentos, con fundamentos. Y lo que yo presento ante la opinión pública son fundamentos técnicos, fundamentos jurídicos, fundamentos morales de una persona y de un ciudadano que ha sido agredido y que ha sido abusado por el poder de los arrendatarios de Carondelet actualmente. Gracias al sociólogo Héctor Rodríguez, ex gerente de Yachay. Aquí expuso sobre la demanda que le ha planteado a la asambleísta Ana Belén Cordero por supuesto daño a la honra y decir cosas que no son. Por eso a veces hay que tener en cuenta lo que siempre se va a decir. Hay personas que lanzan nada más por rumores, dicen, no, que fulanito me dijo, que hay que denunciar. Por lo menos si cometiste un error, ten la bondad de llamar a esa persona o hacerlo público, disculparse de lo que había dicho, pero ya no lo ha hecho. Quedará en la asambleísta Ana Belén Cordero. Vamos a ver qué pasa a futuro con esta demanda que plantea el sociólogo Héctor.